8 de la mañana con 32 minutos y así damos avance a nuestras noticias, pero ¿sabe qué? El día de hoy es miércoles y cada miércoles nos da mucho gusto presentar a nuestro asesor financiero. Se trata de Juan Carlos Herrera, al cual le damos la bienvenida y por supuesto nos da mucho gusto tener aquí. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días, Andrea. Buenos Muy días. Bien, gracias. Buenos días, Juan Carlos, Katia. bienvenido. Gracias placer. por estar con nosotros esta mañana, porque vamos a hablar de la importancia de ahorrar para el retiro y a mí me gustaría que nos platiques no solamente la importancia, sino cómo hacer buen uso de este dinero que nos llega ya en el momento del retiro. Hace un momento, Andrea y yo lo platicábamos, incluso pues si se tiene ya una pensión por parte de tus salarios trabajados y aparte un apoyo del bienestar, pues bueno, cómo hacer que este dinero nos rinda más. Claro, justo como lo acabas de comentar, es súper importante que la gente prevea y que comencemos a ahorrar en edades tempranas para el retiro. La realidad de las cosas es que hoy somos 129.5 millones de mexicanos, de los cuales ya existe un total de 15.5 millones de adultos mayores, ¿sale? Viene un tema interesantísimo durante los siguientes 25 años en el país, que es, vamos a pasar de ser 15 millones a pasar a ser 33 millones de adultos mayores en el país, ¿no? Entonces, para poder atender el problema, también tenemos que entender cuáles son aquellas causas como tal, ¿no? Y viene un tema demográfico muy importante en México y como lo sabemos desde las generaciones pasadas, donde la famosa generación Baby Boomer, que es la que nace después de la Segunda Guerra Mundial, en donde inclusive en el país había un lema que decía tener hijos es hacer patria, ¿sale? Y no es hasta el presidente Echeverría en 1970 que comienza a hablar de una planificación familiar, en donde decía las familias pequeñas viven mejor. Con esto, ¿qué quiere decir? Que de haber un mayor índice de nacimientos en México, se comienza a reducir esto y hoy actualmente las familias mexicanas tienen en promedio 1.6 hijos, lo cual hace que la pirámide demográfica en el país se vaya contrayendo y por el otro lado el aumento en la esperanza de vida del mexicano, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que evidentemente, como bien tú lo comentabas, tenemos que nosotros saber con qué es con lo que contamos, porque hoy la primera pregunta que tendríamos que hacernos en casa es decir, ¿con qué cuento para mi retiro? ¿Sí? Soy una persona que estoy incorporado a algún tipo de beneficio o programa social, cotizo para IMSS, cotizo para ISSSTE, si cotizo para alguna de estas leyes, entiendo y comprendo cuáles son los beneficios que tengo también, o también si sé qué me espera al final cuando yo ya decida hacer o ejercer mi derecho a la pensión. Y esto por una parte, los que sí están afiliados a alguna de estas dos organismos, pero ¿qué pasa con los emprendedores que no están afiliados a nada? También ahorita y en una edad productiva ellos evidentemente están generando cada vez más recursos o están iniciando y en algún momento se va a hacer esto como un engranaje y podemos hacer una bola de nieve que dices, ok, me va a ir muy bien, pero si desde ahora no empezamos a invertir y a cuidar y sobre todo proyectar que en algún tiempo evidentemente vamos a llegar a la edad de adulto mayor. Entonces, si no procuramos desde ahora tener ese ahorro seguro y además que sea redituable, ¿qué va a pasar cuando estemos en esa situación? Una de las grandes situaciones que atienden a las pymes precisamente aquí en el país es que siempre esperamos que nuestro negocio sea el que provea en edades de nuestro retiro, ¿no? La realidad de las cosas es que bien puede ser esto, pero también debemos ser cautelosos porque los negocios ya no tienen la permanencia que solían tener en años anteriores. Hoy el mercado es muy cambiante y si no estamos totalmente, estamos inmersos en estos cambios, podemos quedar ahí relegados, ¿no? Entonces, la importancia de que en una edad temprana como la que hoy es el promedio del país, que son 29 años, comiences a prever para tu vejez, bastaría con un 8% de tus ingresos para que comiences a destinar para el adulto mayor. El tema es cuando no tenemos esta cultura y cuando no empezamos a ocuparnos de este adulto mayor,
Cuando ya queremos hacer frente a esta causa, pues vamos a tener que ya estamos en los 50 años y ya es bastante complicado porque ya tendríamos que estar destinando el 50% de nuestros ingresos para poder prever nuestra vejez como tal, ¿no? Ahí hay algo que me preocupa con esta, bueno, como empezamos esta entrevista, que tú mencionas que ahorita somos 15, después seremos más de 30 y tantos, entonces se duplica el número de adultos mayores que va a tener en México en cierta cantidad de años. ¿Será realmente sostenible para el país poder pagar todas estas pensiones y todos estos apoyos de bienestar que en este momento se están dando? ¿O hay que prever nosotros mismos? Porque puede ser que no se alcance a cubrir como financiero a futuro. ¿Tú qué visualizas? Sí, una de las grandes preocupaciones de la gente que hoy ya está pensionada es qué va a pasar si el día de mañana reducen mi pensión o me la quitan, ¿no? Entonces, la realidad de las cosas es que tiene la gente que saber hacer su propio ahorro y entender cuáles son lo que hoy existe en el mercado para poder ahorrar como tal, ¿no? ¿Qué son estos instrumentos financieros que hoy nos permiten ahorrar para nuestra vejez? Y podemos encontrar que podría ser incluso por la propia Afore, que hoy también tiene el esquema de poder ahorrar de manera voluntaria, o también podemos encontrar aseguradoras que son ideales también para ahorrar, o bien fondos como tal de inversión que te permitirían estar ahorrando y que también tu dinero esté generando un rendimiento. Aquí lo que hay que ponderar es qué es lo que yo busco que mi dinero me genere, o la expectativa que yo tengo en cuanto a si apelo más a un rendimiento, si me voy más por una seguridad, una tranquilidad de que también si algo me llega a pasar pueda tener algún beneficio como sumas aseguradas, o si simplemente estoy para que yo también pueda lograr este objetivo, tengo que sumarme a un producto que me obligue también a cumplir con una meta específica, que no quede tan en el aire el hecho de decir si yo quiero lo puedo ahorrar y si no, no lo hago, ¿no? Que estemos obligados. Sí, justamente, Juan Carlos, me llega esta reflexión que de repente me ha tocado escuchar en varias ocasiones y dicen, yo no ahorro porque no me alcanza, yo no ahorro porque no me queda absolutamente nada de mi sueldo. Creo que entonces la clave sería meter ese ahorro como un gasto de los que ya tenemos fijos. Así como pagamos luz, como pagamos agua, como pagamos gasolina, transporte, así tendría que ser entonces el tema del ahorro. Totalmente, tú lo acabas de decir, se tiene que ver ya como un gasto implícito. Nosotros tenemos que presupuestarlo como tal y nos tenemos que obligar a sí o sí poder estar ahorrando esta cantidad de dinero específica que, como les comentaba, si empezamos en una edad temprana antes de los 30 años, bastaría con el 8% de nuestros ingresos para poder satisfacer la meta del ahorro para nuestro retiro. Esto también suena bastante utópico, porque sí hay efectivamente familias que dicen no me alcanza y está destinado el sueldo para una canasta básica, para el mantenimiento del hogar, y de ahí no hay más. Incluso donde hay familias que sí tienen pues hijos y tienen una gran cantidad de hijos a los cuales atender, ahí ¿cuál sería la recomendación en el movimiento de las finanzas que se tienen que hacer en estas familias? ¿De dónde se recortaría este gasto para poder entonces empezar a ahorrar? Sí, claro, hay prioridades y atenciones que se tienen que dar antes de poder tomar una decisión de cortar o reducir un gasto para ahorrar para nuestra vejez, ¿no? Generalmente este tipo de familias, una de las grandes ventajas es que es gente que sí tiene algún tipo de prestación, y si no, sí invitarlos a que se incorporen a algún tipo de empresa o trabajo que, además de remunerarles, sí les genere prestaciones sociales, porque si no te ocupas tú, pues bueno, también para eso tenemos una pensión, ¿no? Pero el tema es que si no estamos haciendo absolutamente nada, o si simple y sencillamente estamos dejando que sea el gobierno el que se encargue de proveer este tipo de recursos, entonces pues podemos estar también en un error. Ahora, como tú lo acabas de comentar, ¿no? Hay que presupuestar, hay que entender que viene una problemática mayor en donde vamos a llegar a un gran número de mexicanos y vamos a tener conflictos como cómo voy a hacerle para poder pagar mis medicamentos simplemente, ¿no? Sí. Y con pensiones muy básicas, muy bajas. Entonces la realidad es que no nos queda más que
o posponer el retiro, seguir trabajando, o buscar pues que alguno de nuestros hijos pueda ver por nosotros, ¿no? Y eso es algo que no está tan lejano. Actualmente ya vemos y ya hay familias así, hay situaciones así que a lo mejor el plan de vida de esa persona era retirarse más joven y ahorita me ha tocado ver gente de más de 65 años que aún es productiva y que aún está haciendo un trabajo arduo, pesado, porque no hay forma de que ellos puedan tener una pensión o no les es suficiente con los apoyos que reciben de parte del gobierno. Claro. Y que está bastante bien que sean mayores de 65 años y continúen una vida productiva, y ahí a mí me gustaría invitarlo a que no solo prevenga de la manera financiera, sino también prevenga en su salud, a tener buenos hábitos alimenticios, a hacer ejercicio para que cuando llegue a esta edad simplemente sea más sencillo el hecho de no tener tantas enfermedades, tantos obstáculos a los cuales acudir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Redes sociales, rápidamente. Sí, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como JC Herrera Finanzas. Muchísimas gracias a Juan Carlos Herrera por haber estado el día de hoy con nosotros. Vamos a hacer una pausa y al regresar de los comerciales regresaremos con toda la información de la ciencia y la tecnología. No se despegue, ya volvemos. Usted está en Canal 13.